Bienvenidos a FRB Finanzas e Investigación. El día de hoy les traigo un ejercicio de contabilidad básica, como pueden ver en la pantalla, que les va a permitir poner en práctica sus habilidades para identificar cuentas contables dentro del estado de situación financiera. Asimismo, el enunciado tiene una serie de instrucciones que vamos a dar lectura para posteriormente desarrollar la plantilla en Excel. Antes de empezar, me gustaría invitarlos a que se puedan suscribir al canal, puedan compartir los videos y le den like a los videos, pues es importante para generar más videos de casos prácticos, no solo de este tema, sino de otros más. Así que sin más, vamos al lío. A continuación se proporciona la siguiente información al 31 de diciembre del 2023 de la empresa La Caballota SAC y se solicita lo siguiente: 1. Determinar la depreciación acumulada de edificios, maquinarias y equipos, así como muebles y enseres al 31 de diciembre del 2023. 2. Calcular el activo corriente menos el pasivo corriente. 3. Calcular el saldo de la cuenta mercadería y tributos por pagar. Nos dan unas tablas con las cuentas y sus valores y en algunos casos no hay valores. Así que yo ya me he adelantado a plasmar esta información en la plantilla de Excel, así como he avanzado con el formato de la estructura del estado financiero. No obstante, me gustaría detenerme aquí y comentarles que el estado de situación financiera se divide en activo, pasivo y patrimonio. En el caso del activo podemos tener activos corrientes y activos no corrientes, y en el caso del pasivo también, pasivos corrientes y no corrientes. Algunas teorías mencionan que la forma de ordenar las cuentas es pensando en lo siguiente: lo disponible, las cuentas disponibles, las cuentas exigibles y las cuentas realizables, ¿no? Ese es un poco las fuentes que mencionan de cómo se podría ordenar cuentas contables, ¿vale? Voy a volver a repetir, o quizás lo ponga por aquí: lo disponible, lo exigible y lo realizable, ¿ya? Entonces, un poco la mecánica es primero ordenar estas cuentas dentro del estado de situación financiera. Entonces, si hablamos de activos corrientes, lo primero que se nos viene a la cabeza probablemente es el efectivo. Entonces, vamos a pasar el efectivo, ¿de acuerdo? Pasamos el efectivo. Listo. Quizás también podríamos pasar inversiones en valores de corto plazo. Pasamos inversiones de valores en corto plazo. También podemos pasar las cuentas por cobrar comerciales, así como la estimación para cuentas de cobranza dudosa, porque vienen en par, ¿no? Podemos pasar estas dos. ¿Qué más podemos pasar? Probablemente podamos pasar las mercaderías, ¿no? La mercadería que está dentro del activo corriente, así como mercadería en tránsito, ¿no? La mercadería en tránsito. ¿Qué más podemos pasar? Podemos pasar también el tema de seguros. De seguros podemos pasar el tema de seguros. Listo. Con esto ya tendríamos ubicado algunas cuentas contables dentro del activo corriente. Estaría faltando calcular el valor de la mercadería. Ahora pasemos al activo no corriente. Y cuando hablamos de activo no corriente, estamos hablando y pensando también en ¿qué? En terrenos, en edificios, en maquinarias y equipos, muebles y enseres. En el caso de los terrenos, es importante mencionar que estos no se deprecian, al contrario, con el pasar de los años incrementan su valor. En el caso de los demás, cuentan cada uno con su cuenta acumulada de depreciación. Entonces, busquemos. Primero, terrenos. Ok, pasamos terrenos. ¿Tenemos edificio? Sí, pasamos edificio. Y como les digo, cada edificio viene con su cuenta de depreciación acumulada de edificio, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la otra? Podemos pasar también maquinarias y equipos. ¿Dónde estamos? Maquinaria y equipo. Y la maquinaria y equipo, al igual que los edificios, también tienen su depreciación acumulada de maquinarias y equipos. ¿Qué más? Muebles y enseres podemos pasar muebles y enseres y su depreciación acumulada de muebles y enseres, ¿de acuerdo? Listo, ya hemos pasado prácticamente gran información del activo. También he visto por acá que nos están dando el total del activo. Entonces, este total del activo lo pasamos, ¿de acuerdo? Pasamos el total del activo. En este caso, jalamos el total del activo, ¿vale? Listo, tenemos el total del activo.
Ahora pasamos con el pasivo no corriente, y cuando hablamos de pasivo no corriente se nos viene a la cabeza probablemente los tributos por pagar. Aquí están tributos y pasamos tributos por pagar. También el tema de sueldos por pagar, pasamos sueldos por pagar. También podríamos pasar, así como en el activo están las cuentas por cobrar comerciales, en el pasivo están las cuentas por pagar. Entonces podríamos pasar las cuentas por pagar comerciales. También podríamos pasar las obligaciones que tenemos, en este caso la publicidad que fue cobrada, en este caso por adelantado. ¿Qué más podemos pasar? Podemos pasar préstamos a corto plazo, ¿no? Préstamos a corto plazo, pasamos préstamos a corto plazo, y finalmente podemos pasar otras cuentas por pagar corto plazo. Pasamos otras cuentas por pagar a corto plazo. Entonces, listo, con esto ya tendríamos prácticamente el pasivo corriente, y nos faltaría hallar el valor de tributos por pagar. Ahora vamos a buscar si dentro de esta tabla tenemos una cuenta de largo plazo y tenemos un préstamo por pagar a largo plazo que debemos de pasar. Pasamos préstamos por pagar a largo plazo. Ya hemos completado la tabla de pasivo corriente y pasivo no corriente. Ahora nos quedaría completar el tema del patrimonio, y cuando pensamos en patrimonio pensamos probablemente en capital, capital social. Pasamos capital social, ¿vale? Pasamos capital social. Si tenemos en cuenta el capital social, probablemente también la reserva legal, así como la reserva facultativa, reserva legal y probablemente reserva facultativa también, correcto. Y finalmente probablemente tengamos los resultados acumulados, ¿no? Pasamos los resultados acumulados. Listo. Si nos damos cuenta, sí tenemos completo el patrimonio, lo cual podríamos generar aquí una pequeña suma y tendríamos el dato ya del patrimonio, ¿no? También podríamos tener el pasivo no corriente, porque pues solo hay una cuenta, y tendríamos el dato del pasivo no corriente, ¿vale? Listo, eso es lo que podríamos completar ahora. Ahora vamos a intentar hacer el cálculo de las depreciaciones para calcular las cuentas y colocar su valor. Y nos dan, en este caso, una depreciación, una descripción tanto de edificios, maquinarias, inmuebles y enseres. En el caso de edificio nos piden la fecha de adquisición. Entonces le damos más y jalamos la fecha de adquisición. ¿Qué más necesitamos? La fecha de depreciar, y como dice el balance, sería al 31 de diciembre del 2023. Colocamos 31 del 12 del 2023. Ya con las fechas colocamos el costo del valor, en este caso del edificio, y nos dan también fecha de rescate. Listo. Si tenemos costo y fecha de rescate, podemos tener el monto total a depreciar, que sería una resta. Ahora, la depreciación anual nos dice que la vida útil es 20 años, por lo que tendríamos que hacer la división del monto a depreciar entre los 20 años. Perfecto. Con la depreciación anual podemos calcular la depreciación mensual simplemente dividiendo este valor entre 12. Los meses a depreciar sería la resta entre la fecha de depreciar y la fecha de adquisición, y como ese valor nos va a dar en días, lo dividimos entre 30 para que nos dé en meses. Para eso utilizamos la función entero. ¿De acuerdo? Restamos la fecha a depreciar menos la fecha de adquisición, y todo ello lo dividimos entre 30. Cerramos paréntesis y le damos enter. Nos dan 65 meses. Quedaría nada más multiplicar la depreciación mensual por la cantidad de meses y tendríamos 21.260.42. Pero como sabemos, la depreciación es una cuenta que va al activo no corriente como negativo, ¿vale? Porque ahí es donde se está acumulando. Ahora nos pide calcular también la maquinaria, y para eso
colocamos la fecha de la maquinaria, que sería el 1/10 del 2021, la fecha de depreciar, que sería el 31 de diciembre del 2023, el costo o el valor de la maquinaria, que sería 4.920, el valor de rescate, que sería 400, el monto a depreciar, que sería simplemente la resta entre el costo menos el valor de rescate, la depreciación anual, pero en este caso ya no nos dan años, en este caso lo que nos están dando es un porcentaje, por lo que tendríamos que multiplicar el monto a depreciar por el porcentaje, que en este caso vendría a ser 20%. La depreciación mensual sería la depreciación anual entre 12. Finalmente, para calcular los meses, tendríamos que restar la fecha de depreciar menos la fecha de adquisición, todo ello dividido entre 30. Como ya hemos utilizado la fórmula anterior, ya tenemos el valor, nos da 27. Lo único que tendríamos que hacer ahora es simplemente multiplicar la depreciación mensual por los meses y tendríamos un valor de 2000, más o menos un valor de 2034, ¿vale? Tendríamos un valor de 2034. Listo. Ahora pasamos al siguiente punto. Vamos a los muebles y enseres. Bajamos la fecha de muebles y enseres al 31 de diciembre del 2023. Colocamos el valor de los muebles y enseres. En este caso no tenemos valor de rescate, por ende sería 0. El monto a depreciar sería el mismo, ¿no? Sería el mismo prácticamente, que sería la resta. Y en este caso nos dice que los muebles y enseres se deprecian en 10 años. Entonces dividimos este valor por 10, el ejercicio, ¿no? La depreciación mensual sería la división del valor de la depreciación anual entre 12. Para calcular la cantidad de meses a depreciar, simplemente tendríamos que restar, como lo hemos hecho anteriormente, entre la fecha de depreciar menos la fecha de adquisición. Y eso nos da 44 meses. Finalmente, la depreciación acumulada de los muebles y enseres sería la depreciación mensual por los meses a depreciar, dándonos un valor de 270.60. Entonces, lo que tendríamos que hacer ahora simplemente es pasar la información. Depreciación de edificios, pasamos depreciación de edificios, depreciación acumulada de equipos, pasamos depreciación acumulada de equipos, depreciación acumulada de muebles y enseres y pasamos depreciación acumulada de muebles y enseres. Listo. Ya hemos pasado toda la información. Digamos que si hacemos una suma podríamos tener todo el activo no corriente, así que realicemos la suma. Tenemos el activo no corriente. Si tenemos el activo no corriente y tenemos el total de activo, podríamos simplemente restar el total de activo menos el activo no corriente, ¿no? Entonces tendríamos este valor menos este valor. Tendríamos el valor de 153.403, ¿no? .82. Ahora, para calcular la mercadería, lo que tendríamos que hacer es restar este valor, el total de activo no corriente, menos la suma de un primer rango, que sería hasta aquí, y la suma de un segundo rango, que sería mercadería en tránsito con seguros. Cierro paréntesis y le doy enter. Entonces tendríamos ya el dato de mercadería, que sería 37.906.82, ¿vale? Ahora, ¿qué quedaría? Si ya hemos calculado casi todo el activo y tenemos información tanto del patrimonio como del pasivo no corriente, nos faltaría un dato acá, pero sabemos que el total del activo es igual al final al total del pasivo y patrimonio, por lo que podemos hacer es seleccionar el total del activo, que sería este de aquí, 345.630. Ahora tendríamos que calcular el total del pasivo corriente, y para eso lo único que tendríamos que hacer es darle más al total del pasivo y patrimonio, restar el total del patrimonio menos el total del pasivo no corriente, y tendríamos al final el total del pasivo corriente.
Y para calcular el total del pasivo, simplemente tendríamos que sumar el total del pasivo corriente más el total del pasivo no corriente. Listo. Con esto ya habríamos hallado el total del pasivo, ¿no?, con el total del patrimonio, y tendríamos el valor de 345.630. Simplemente nos quedaría por hallar el tributos por pagar, y para ello simplemente tendríamos que darle más, seleccionar el total del pasivo corriente menos la suma de las cuentas que están dentro del pasivo corriente, y le damos enter. Listo, con esto ya hemos hallado tributos por pagar, que es una de las preguntas que nos hace. Vamos a marcarla de otro color, tributos por pagar, y también mercadería. Solo quedaría ahora responder las preguntas. El activo corriente, que es una de las preguntas, menos el pasivo corriente, nos da el valor de 121.054.82. Activo corriente menos el pasivo corriente, que es una de las preguntas. El valor de la mercadería es, en este caso, 37.906.82, y el valor de tributos sería, en este caso, 9.594 soles. Listo. Ya hemos calculado la depreciación acumulada de edificios, maquinaria, muebles y enseres, el activo corriente menos el pasivo corriente, así como las cuentas de mercadería y tributos por pagar. Listo. Listo, eso sería todo. Espero que el ejercicio haya sido muy fácil de entender. Y nada, nos vemos hasta una segunda oportunidad o hasta una próxima oportunidad. Probablemente les traiga un ejercicio adicional de contabilidad, pero ya con transacciones contables. Listo, hasta luego.